bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video fascinante donde exploramos cómo nuestra arquitectura cognitivo-emocional influye en nuestra felicidad y bienestar. Hablaremos sobre cómo las emociones, los moldes mentales y los proyectos que creamos a lo largo de la vida impactan profundamente en nuestra percepción de la vida y, por supuesto, en nuestra búsqueda de la felicidad. Vamos a sumergirnos en esos moldes mentales que nos guían, esas máscaras de la felicidad que nos muestran un rostro distinto del bienestar verdadero y los nudos internos sensibles, que nos condicionan más de lo que imaginamos. Descubriremos juntos cómo lo que percibimos como felicidad puede estar teñido de ilusiones o desconciertos y cómo podemos redirigir nuestra energía hacia una vida más auténtica y equilibrada. Si te gusta el contenido, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber qué piensas, así que déjame tus comentarios abajo. ¿Crees que estamos condicionados por nuestros moldes mentales? ¿Alguna vez has sentido que algo te impide disfrutar realmente de la vida, aunque todo parezca estar bien? ¿Qué opinas sobre las máscaras que nos ponemos para encajar con lo que se espera de nosotros? Estoy ansioso de leer sus pensamientos y tener una conversación profunda sobre este tema. Nos vemos en el próximo video. Reprográmate la felicidad, ese anhelo que trasciende épocas y culturas, se ha convertido en un pilar fundamental del discurso contemporáneo. Algunos la consideran la religión más importante de nuestros días, una especie de credo universal que persigue el bienestar como un objetivo supremo. Pero, ¿es esta insistencia en ser felices una simple exageración cultural o una obsesión desmesurada? Tal vez sea ambas cosas a la vez, o quizás sea algo mucho más profundo, un reflejo de nuestra búsqueda constante de equilibrio y sentido en la vida. La felicidad no es solo una meta abstracta, para muchos, se convierte en una brújula que guía decisiones, relaciones e incluso nuestra percepción del mundo. Es una búsqueda incansable y, a menudo, inconsciente, que se entrelaza con la cotidianidad de todos los seres humanos. Cada gesto, cada acción, incluso las más pequeñas, esconden tras de sí una intención de alcanzar ese bienestar ideal. Incluso cuando alguien parece abdicar de la idea de una felicidad futura, en realidad está buscando algo diferente, quizá más inmediato, un remanso de calma, una tregua en el torbellino emocional que llamamos vida. Sin embargo, aquí es donde radica la verdadera complejidad de este concepto, no es lo mismo buscar felicidad que buscar la felicidad. La primera es un estado que se experimenta de manera puntual, efímera y, muchas veces, circunstancial. Puede encontrarse en una conversación profunda, en la contemplación de un paisaje, en una sonrisa espontánea. Es un instante que nos envuelve y nos recuerda que estamos vivos. Por otro lado, la búsqueda de la felicidad es una aspiración mayor, casi un ideal platónico. Es una construcción mental que, a menudo, resulta esquiva porque, paradójicamente, se alimenta de expectativas que a veces nos alejan del presente. En este sentido, la felicidad puede verse como una arquitectura emocional que cada persona edifica según sus experiencias, creencias y deseos. No es un edificio estático ni una fórmula predefinida, sino una estructura dinámica que requiere adaptarse y reformarse con el tiempo. Y aquí es donde entra la idea de reprogramarse. Para encontrar una felicidad genuina, es fundamental cuestionar esas viejas narrativas y patrones emocionales que nos condicionan. A menudo, el primer paso hacia ese bienestar tan ansiado consiste en desaprender, en soltar aquello que nos limita para dar espacio a nuevas perspectivas. Así, la felicidad no se alcanza únicamente en la consecución de grandes metas, sino en la capacidad de reconectar con uno mismo, con las pequeñas cosas que nos dan sentido. Es una danza entre el presente y el futuro, entre la calma momentánea y la aspiración de algo mayor. Reprogramarse significa aprender a ver la felicidad no como una obsesión o un destino inalcanzable, sino como un estado que se construye cada día, con paciencia, conciencia y amor hacia uno mismo y hacia el mundo. El motor de la felicidad. Para comprender el misterio de la felicidad, primero debemos explorar las profundidades de nuestro universo interno. Allí, en el núcleo de nuestra existencia, se esconde el motor que impulsa tanto la vida como la felicidad. Curiosamente, este mecanismo esencial no es exclusivo del ser humano, es el mismo que mantiene en marcha a una pantera en su elegante cacería, a una hormiga incansable en su labor, a un girasol que sigue la trayectoria del sol,
o incluso a una simple ameba en su búsqueda básica de supervivencia. Pero, ¿cómo se conecta este motor de la vida con el concepto de felicidad? El funcionamiento del motor de la vida sigue un circuito conocido y constante, las necesidades impulsan su movimiento y cuando éstas encuentran una respuesta, el sistema se estabiliza. Este proceso puede compararse al latido del corazón humano, donde las cavidades se contraen y relajan en un ciclo perfecto de sístole y diástole. Durante la contracción, el corazón expulsa sangre oxigenada, alimentando cada célula del cuerpo. En la relajación, se prepara para llenarse nuevamente y continuar el flujo de vida. Este ciclo, que se percibe como el pulso arterial, es una metáfora perfecta de la vida misma, un ir y venir continuo, un equilibrio dinámico entre tensión y liberación, necesidad y satisfacción. Pero este latido no se limita al corazón físico. En el plano humano, el ciclo de sístole y diástole también se manifiesta en el impulso de búsqueda que define nuestras vidas. Es este motor interno el que nos lleva a perseguir sueños, metas y respuestas, encendiendo a su paso un torbellino de emociones. La ilusión y el miedo, el bienestar y la amargura son las luces y sombras que iluminan el camino, dependiendo del resultado de nuestra búsqueda. Cada experiencia, ya sea agradable o desafiante, activa pensamientos que a su vez alimentan nuevas emociones, creando un circuito perpetuo que da forma a nuestra percepción del mundo. Aquí es donde se construye la arquitectura cognitiva y emocional que sostiene nuestra existencia. Este entramado, único en cada individuo, se convierte en el plano fundamental de nuestra identidad. Es una especie de plantilla que determina cómo pensamos, sentimos y reaccionamos ante los eventos de la vida. De esta estructura surge lo que se denomina el psicoma, un modelo invisible pero poderoso que guía nuestras elecciones y comportamientos, y que, en última instancia, define nuestro nivel de felicidad. Sin embargo, esta plantilla no es inmutable. Si bien el psicoma puede ser el reflejo de nuestras vivencias pasadas, también es el campo donde podemos intervenir para transformar nuestra realidad emocional. Si el sufrimiento se ha convertido en una constante o si la felicidad parece inalcanzable, la clave está en reprogramar este sistema interno. Cambiar la forma en que interpretamos nuestras experiencias, nuestras reacciones y nuestros pensamientos es como rediseñar los cimientos de nuestra vida emocional. Así como el motor del corazón se ajusta para mantener el ritmo vital, también nosotros podemos ajustar nuestra arquitectura interna para sincronizarnos con un estado de mayor armonía y bienestar. Reprogramar el psicoma no es un simple acto de voluntad, sino un proceso consciente y continuo, en el que aprendemos a reconectar con nuestras verdaderas necesidades y a responder a ellas desde un lugar de equilibrio y plenitud. En este viaje hacia una felicidad más auténtica, el motor de la vida no solo nos impulsa, nos guía hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. El altar de la felicidad, ese intangible que perseguimos a lo largo de la vida, parece tener un altar propio en el corazón humano. Sin embargo, no todos se acercan a él con la misma intensidad. Algunos poseen pulmones raquíticos que apenas pueden aspirar unas bocanadas de bienestar, con poco les basta para sentirse plenos. Otros, en cambio, tienen un hambre insaciable, como si sus pulmones fueran vastos océanos de deseo que nunca se colman, siempre en busca de más. La naturaleza de esta búsqueda varía, pero la esencia permanece, un anhelo que nos impulsa desde lo más profundo de nuestro ser. En las matemáticas del alma, algunos han definido a Dios como ese número infinito que abarca todo, lo inmenso, lo eterno, lo absoluto, también la felicidad. Esta idea resuena como un eco en el fondo de quienes buscan comprender la conexión entre lo divino y ese estado de plenitud que llamamos felicidad. Recuerdo haber experimentado esa inquietud filosófica cuando tenía 18 años. En aquel entonces, me fascinaba cuestionar a mi profesor de filosofía, un personaje peculiar que encarnaba una mezcla de solemnidad y vanidad. Su presencia era casi teatral, siempre erguido, con el puño izquierdo cerrado contra el pecho como si portara un secreto profundo, vestido con una precisión milimétrica. Sus chaquetas ajustadas, el pañuelo de seda que asomaba del bolsillo, la traba dorada en su corbata, todo hablaba de una meticulosidad casi obsesiva. Era delgado, de baja estatura, con gafas estilo Truman que enmarcaban unos ojos pequeños y negros que parecían taladrar a quienes se atrevieran a desafiarlos. Su voz era grave,
pausada y cuidadosamente modulada, acompañada por una tos ocasional que parecía calculada para añadir dramatismo a sus palabras. A pesar de su aire solemne, sus ideas no iban más allá de un repertorio bastante clásico. Citaba a Aristóteles con veneración y mencionaba a Ortega y Gasset como si fueran cumbres insuperables del pensamiento humano. Sin embargo, lo que más llamaba mi atención no era su pedantería, sino su peculiar forma de referirse a las cosas. Al agua, por ejemplo, no la llamaba agua, sino el líquido elemento. Este detalle, que podría parecer insignificante, me hacía sonreír mientras buscaba la manera de desafiarlo intelectualmente. Un día, mientras hablaba sobre la felicidad y su conexión con Dios, no pude contenerme y le planteé una idea que me rondaba: si Dios es la felicidad, y todos buscamos la felicidad, entonces todos estamos, de alguna manera, buscando a Dios. Y si todo lo que hacemos tiene como meta esa búsqueda, ¿no significa eso que todo lo que hacemos podría considerarse bueno e incluso divino? El aula quedó en silencio. Desde su estrado, él no me miró directamente, simplemente guardó un prolongado mutismo, tosió con ese golpe medido suyo y respondió con ironía: Dios es algo muy serio como para querer jugar con él al tenis. Sus palabras flotaron en el aire, incomprensibles para la mayoría de la clase. Los demás alumnos permanecieron indiferentes, pero yo no podía dejar de darle vueltas a mi razonamiento. Seguía buscando la pieza faltante en mi argumento, esa grieta lógica que mi profesor parecía haber detectado con su tono mordaz. Finalmente, llegué a una conclusión sencilla, aunque insatisfactoria: si Dios no jugaba al tenis, mejor dejarlo fuera de mi ecuación. Pero la pregunta sobre la felicidad no desapareció. Más bien, se quedó conmigo como un eco persistente, una inquietud que seguía empujándome a explorar qué era realmente ese estado de plenitud que todos anhelamos. Quizás, después de todo, la felicidad no necesita ser deificada ni convertida en un altar inaccesible. Quizás sea algo más humano, más cotidiano, más nuestro. Y, aunque mi profesor se negó a reconocer la validez de mi idea, no dejó de sembrar en mí una certeza: la felicidad, al igual que la fe, es un misterio que no puede resolverse con definiciones, sino que debe vivirse y experimentarse, incluso si, en el proceso, seguimos buscando las respuestas. Diferencia entre felicidad y la felicidad. Aristóteles, con su aguda percepción de la naturaleza humana, señaló que todo lo que hacemos está orientado, en última instancia, a encontrar la felicidad. En esencia, tenía razón, pero quizás sea necesario matizar su planteamiento: no se trata de buscar la felicidad como si fuera un objeto o un trofeo que puede ser alcanzado y poseído para siempre, sino de experimentar momentos de felicidad en el flujo constante de la vida. La clave está en comprender que la felicidad sugiere un estado absoluto, una meta final que, una vez lograda, parece ofrecernos la promesa de plenitud perpetua. Pero este ideal tiende a ser esquivo y, a menudo, frustrante, pues nos empuja a perseguir algo que parece siempre fuera de nuestro alcance. En cambio, felicidad es más tangible, más real, no es un destino lejano, sino una vivencia que se encuentra en los pequeños instantes, en los detalles cotidianos que, sumados, dan sentido a nuestra existencia. Si en este momento estás leyendo estas palabras, es muy probable que lo hagas con el deseo consciente o inconsciente de ser feliz o de ser más feliz de lo que ya eres. Quizás pienses que no necesitas consejos ni libros para alcanzar esa plenitud porque ya consideras haberla encontrado. Es posible que estés en lo cierto, quizá te sientas genuinamente satisfecho con tu vida, pero incluso en ese caso, conviene recordar que la felicidad no es un certificado permanente que podamos enmarcar. No es algo que simplemente se obtiene y permanece fijo, como un título o un logro. La felicidad es un proceso dinámico, una práctica diaria. Se construye y reconstruye a través de nuestras experiencias, nuestras elecciones y nuestra capacidad para conectar con lo que verdaderamente importa. Incluso si eres la persona más feliz del mundo, cada palabra que lees ahora puede ser una chispa, un estímulo que avive tu capacidad de encontrar felicidad en el presente. Porque la verdadera riqueza de la felicidad no está en acumularla como un bien, sino en practicarla, vivirla y compartirla cada día. Así, la diferencia entre felicidad y la felicidad no es solo semántica, es una cuestión de enfoque.
No se trata de alcanzar un ideal abstracto, sino de abrazar los momentos reales que nos ofrecen satisfacción y alegría, aquí y ahora. En este proceso, cada instante se convierte en una oportunidad para conectar con ese estado de plenitud que no es un fin, sino un camino que recorremos constantemente. Bienestar subjetivo. En el vasto universo de los libros de autoayuda, la felicidad ocupa un lugar destacado, como un faro que atrae a quienes buscan respuestas para llenar sus vidas de propósito y plenitud. A lo largo del tiempo, este tema ha sido abordado desde múltiples perspectivas. Filósofos, gurús, escritores y personas comunes han intentado desentrañar su esencia. Sin embargo, la palabra felicidad a menudo resulta intimidante, como si encerrara un ideal inalcanzable, reservado para unos pocos elegidos. La psicología, no obstante, ha simplificado este panorama al redefinir el concepto tradicional de felicidad. Lejos de esa visión grandiosa y casi mística que la presenta como un estado sublime y absoluto, la psicología contemporánea propone un enfoque más accesible y humano, el bienestar subjetivo. Este término nos invita a abandonar la búsqueda de un ideal universal y a centrar nuestra atención en la experiencia individual y cotidiana de la satisfacción personal. Desde los años 80, el bienestar subjetivo se ha convertido en un eje fundamental en el estudio de la felicidad, con métodos sencillos y directos para medirlo. En esencia, consiste en preguntarle a las personas, ¿qué tan feliz te sientes con tu vida? Así, se establece una manera práctica y operativa de evaluar la felicidad, despojándola de su aura de inalcanzable perfección. El bienestar subjetivo, definido como el grado de satisfacción y bienestar que cada persona percibe en su propia vida, permite una comprensión más personalizada de lo que significa ser feliz. Ya no se trata de perseguir un estado idealizado, sino de reconocer y valorar las vivencias que nos proporcionan plenitud en el momento presente. El psicólogo Ed Diener, una figura clave en el estudio de la felicidad, ha delineado 3 propiedades esenciales del bienestar subjetivo. Es subjetivo, su naturaleza depende enteramente de la percepción individual. Como decía Marco Aurelio, ningún hombre es feliz si no se considera a sí mismo como tal. En otras palabras, no importa cuánto parezca a alguien tenerlo todo, la verdadera medida de la felicidad radica en cómo interpreta y valora su propia experiencia. Incluye medidas positivas. El bienestar subjetivo no se limita a la ausencia de sufrimiento, sino que pone el foco en los aspectos positivos, en esas emociones agradables que iluminan nuestra vida cotidiana, como la alegría, la gratitud y el amor. Es una evaluación global, no se mide en un instante aislado, sino a través de un análisis amplio de los principales aspectos de la vida en un periodo determinado. Esto abarca desde las relaciones personales hasta los logros, los desafíos superados y la conexión con nuestros valores más profundos. Con esta perspectiva, el bienestar subjetivo nos invita a una reflexión más honesta y cercana sobre lo que significa realmente ser feliz. Nos muestra que la felicidad no es un estándar absoluto, sino un mosaico único compuesto por nuestras propias vivencias, percepciones y elecciones. Este enfoque nos libera de la presión de alcanzar una perfección inalcanzable y nos empodera para reconocer y valorar la riqueza que ya existe en nuestras vidas. El bienestar subjetivo es, en última instancia, un recordatorio de que la felicidad no es un destino, sino un viaje, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar significado y alegría en los pequeños momentos que dan forma a nuestra existencia. Bienestar objetivo. Recursos. Es común escuchar afirmaciones que vinculan la felicidad con las circunstancias externas. Alguien podría argumentar que los problemas y dificultades que enfrentas son barreras insalvables para tu felicidad. Otros, por el contrario, podrían señalar tus dones y recursos, asegurando que deberías sentirte pleno debido a ellos. Sin embargo, lo cierto es que la felicidad no depende de las expectativas de los demás ni de los bienes que posees, sino de cómo tú mismo valoras e interpretas tu vida. El concepto de bienestar objetivo aborda los recursos tangibles y medibles que una persona posee, como bienes materiales, salud, nivel educativo o acceso a oportunidades. Estas condiciones externas son factores importantes, pero no determinantes, en el camino hacia la felicidad.
De hecho, la investigación ha demostrado que el bienestar objetivo no es la principal causa de la felicidad ni del bienestar subjetivo, esa sensación personal de satisfacción con la vida. Sorprendentemente, los recursos materiales y las circunstancias externas explican solo una pequeña fracción de la felicidad, alrededor del 15 a 20%. Esto significa que elementos como el nivel económico, la salud, la edad, la educación o incluso la religión, aunque tienen su peso, no son los factores más influyentes en la ecuación de la felicidad. Estos datos desafían la idea de que más recursos o mejores condiciones externas garantizan una vida más plena. Sin embargo, no podemos ignorar que el bienestar objetivo aporta ciertos beneficios esenciales para nuestra calidad de vida. Recursos como una buena salud, el apoyo social, la estabilidad laboral y una cierta seguridad económica son pilares importantes. Pero, más allá de un punto, el impacto de algunos factores, como los ingresos económicos, se estabiliza. En otras palabras, un incremento significativo en los ingresos puede tener un efecto positivo hasta cierto límite, tras el cual deja de influir en el bienestar subjetivo. Esto nos lleva a una reflexión clave: los recursos externos son herramientas, no garantías. Si bien no explican completamente la felicidad, pueden facilitar un entorno en el que sea más fácil cultivarla. La salud, por ejemplo, no asegura la felicidad, pero estar físicamente bien te brinda energía para disfrutar de la vida. El apoyo social no crea por sí solo el bienestar, pero te proporciona un sistema de contención y estímulo emocional. En última instancia, el bienestar objetivo representa una base que, aunque limitada en su alcance, puede ser un aliado valioso en la búsqueda de satisfacción personal. Pero esta base debe complementarse con la capacidad de reinterpretar nuestras circunstancias, encontrar significado en lo que tenemos y cultivar el bienestar subjetivo desde dentro. Porque, aunque las circunstancias externas puedan mover el panorama, la verdadera fortaleza de la felicidad radica en la mirada con la que observamos y vivimos nuestras experiencias. Dualidad del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo se desdobla en dos dimensiones complementarias que, juntas, conforman la percepción que una persona tiene de su felicidad, una vertiente evaluativa y otra experiencial. Aunque distintas en su enfoque, ambas son esenciales para comprender cómo vivimos y sentimos nuestra propia existencia. La vertiente evaluativa del bienestar subjetivo se centra en el acto reflexivo de medir la satisfacción con la vida. Es el momento en el que pausamos para mirar hacia atrás, hacia adelante y hacia adentro, evaluando qué tan cerca estamos de las metas que valoramos y de los ideales que consideramos importantes. Este juicio, cargado de análisis y perspectiva, refleja nuestra percepción global de si nuestra vida tiene sentido, propósito y balance. Es el marco desde el cual respondemos preguntas como: ¿estoy satisfecho con lo que he logrado, o mi vida es como esperaba que fuera? Por otro lado, la vertiente experiencial del bienestar subjetivo se adentra en el terreno del bienestar emocional. Aquí no hablamos de un juicio racional, sino de la calidad de las emociones que vivimos en nuestro día a día. Este aspecto se nutre de las sensaciones que experimentamos en el presente, como la calidez de un momento alegre, la risa compartida o la serenidad que se encuentra en un día tranquilo. A su vez, también incluye los contrastes inevitables, emociones desagradables como el estrés, la tristeza o la frustración, que forman parte del flujo natural de la vida. El bienestar emocional no solo se refiere a la presencia de emociones positivas, sino también a su frecuencia e intensidad. ¿Cuántas veces a lo largo del día sientes alegría? ¿Qué tan profundo es ese disfrute? Al igual que un río que fluye con diferentes caudales, estas emociones nos permiten sentirnos vivos y conectados con la experiencia humana. Ambas vertientes, la evaluativa y la experiencial, interactúan constantemente. Una vida llena de emociones agradables puede influir positivamente en nuestra evaluación global, pero también es posible que alguien que siente satisfacción con su vida en general experimente momentos de emociones negativas debido a las circunstancias cotidianas. Por eso, ninguna de estas dimensiones por sí sola define completamente el bienestar subjetivo, ambas son necesarias para formar una imagen integral de nuestra felicidad. En este equilibrio entre reflexión y emoción, se encuentra la clave para comprender y cultivar una vida más plena.
Evaluar nuestra vida nos permite reajustar el rumbo, mientras que conectar con nuestras emociones diarias nos enseña a encontrar belleza y significado en el momento presente. La dualidad del bienestar subjetivo nos recuerda que ser felices no es solo un objetivo a largo plazo, sino también un viaje emocional que vivimos instante a instante. ¿Qué factores se relacionan con la satisfacción con la vida? La satisfacción con la vida está influenciada por una combinación de factores objetivos que, aunque no garantizan la felicidad plena, pueden facilitar una percepción positiva de la vida. Según un amplio análisis realizado por la organización Gallup, que recopiló más de 450.000 respuestas en Estados Unidos, dos factores destacan como determinantes en esta valoración: el nivel de ingresos y la educación recibida. Estos hallazgos coinciden con patrones similares observados en estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los estadounidenses se sienten contentos con sus vidas. Un 85% de los encuestados reportó altos niveles de felicidad, disfrute y alegría, un 24% expresó sentimientos de tristeza o preocupación, y un 39% mencionó experimentar estrés. Sin embargo, al comparar estos resultados con datos de otros 150 países, también recopilados por Gallup, se observa que, aunque Estados Unidos ocupa una posición destacada en términos de satisfacción con la vida, queda por detrás de países como los escandinavos, Canadá, los Países Bajos, Suiza y Nueva Zelanda. Un hallazgo llamativo de este estudio es que Estados Unidos figura en el quinto lugar entre los países más estresados. Esto revela una paradoja intrigante: aunque el dinero puede aliviar ciertas formas de infelicidad, no parece ser un antídoto efectivo contra el estrés. De hecho, en algunos casos, las personas con altos ingresos reportan niveles de estrés significativos, asociados al mantenimiento de su éxito o al temor de perderlo. Este tipo de estrés contrasta con el de las clases menos favorecidas, que enfrentan tensiones derivadas de la privación constante y las dificultades económicas. El Dr. Alan Deaton señala que, aunque tanto ricos como pobres experimentan estrés, sus fuentes son marcadamente diferentes. Mientras los primeros lidian con la presión de sostener su estatus, los segundos enfrentan una lucha diaria por satisfacer necesidades básicas. Otro factor relevante es el nivel educativo. Los graduados universitarios tienden a reportar una mayor satisfacción con la vida en general, pero, al mismo tiempo, presentan índices más elevados de tristeza, preocupación y estrés en comparación con aquellos que no han alcanzado un nivel educativo similar. Este fenómeno sugiere que la educación, si bien amplía las oportunidades y puede contribuir a una vida más satisfactoria, también trae consigo nuevas responsabilidades y presiones. De manera similar, los países con un alto Producto Interno Bruto, PIB, suelen presentar mayores niveles de estrés entre sus ciudadanos. Esto refuerza la idea de que el bienestar material, aunque esencial en muchos aspectos, no es suficiente por sí solo para garantizar una vida libre de tensiones emocionales. Estos hallazgos subrayan que la satisfacción con la vida es un fenómeno complejo, influenciado tanto por factores externos como por la forma en que las personas interpretan y manejan sus circunstancias. Si bien los recursos como el dinero y la educación desempeñan un papel importante, el equilibrio emocional y la gestión del estrés son aspectos igualmente cruciales en la búsqueda de una vida plena. Factores que influyen en el bienestar emocional. El bienestar emocional, una dimensión esencial del bienestar subjetivo, se evalúa comúnmente mediante preguntas sobre las experiencias emocionales recientes, como tristeza, estrés, rabia o alegría. Estas evaluaciones revelan patrones interesantes que vinculan diversos factores con un estado emocional positivo o negativo, destacando la compleja interacción entre las condiciones externas y la percepción interna. Un bienestar emocional bajo se asocia frecuentemente con personas que enfrentan condiciones desafiantes en su vida diaria. Entre los predictores más comunes de un estado emocional disminuido se encuentran el padecimiento de problemas de salud física, como dolores de cabeza, la soledad, el hábito del tabaquismo y las responsabilidades de cuidar a otro adulto. El tabaquismo, en particular, surge como un potente indicador de bajo bienestar emocional, independientemente de los niveles de ingreso o educación.
Su impacto negativo trasciende las barreras socioeconómicas, afectando significativamente las dimensiones emocionales del bienestar. Por otro lado, la religión desempeña un papel ambivalente en el bienestar emocional. Aunque su práctica contribuye notablemente a la mejora de los afectos positivos, como la alegría y la esperanza, y ayuda a reducir los niveles de estrés, no parece influir de manera significativa en la disminución de sentimientos de tristeza o preocupación. Este efecto mixto subraya que las fuentes de apoyo espiritual pueden proporcionar consuelo y sentido, pero no siempre alivian completamente los estados emocionales negativos más profundos. El género también marca diferencias en el bienestar emocional. Las mujeres, por ejemplo, tienden a experimentar un afecto positivo ligeramente mayor que los hombres, pero a su vez presentan niveles más altos de tristeza, preocupación y estrés. La presencia de niños en el hogar intensifica estas emociones negativas, asociándose con un aumento significativo del estrés, la tristeza y la preocupación. Este fenómeno refleja las exigencias emocionales y físicas inherentes al cuidado de los hijos y la gestión de un entorno familiar. En contraste, las personas mayores parecen disfrutar de un mayor bienestar emocional en ciertas áreas, ya que suelen experimentar menos estrés y rabia. Esta tendencia podría deberse a una perspectiva más equilibrada de la vida, adquirida con la edad, que les permite afrontar desafíos emocionales con mayor serenidad. Sin embargo, este aspecto puede variar según el contexto y la situación de cada individuo. En términos generales, comprender el bienestar emocional implica explorar no solo las condiciones externas que lo afectan, sino también los patrones internos que determinan cómo las personas procesan y reaccionan ante sus experiencias. Los llamados moldes cognitivo-afectivos, que reflejan la forma en que interpretamos y sentimos los eventos de nuestra vida, tienen un peso considerable en la configuración de nuestro bienestar emocional. Además, cuando se amplía el enfoque para incluir la arquitectura cognitivo-emocional completa, se logra una visión más profunda de los factores que moldean nuestra experiencia de felicidad y satisfacción. Por ende, medir y reflexionar sobre el bienestar emocional no solo significa evaluar cuánto te sientes satisfecho o dichoso, sino también identificar las dinámicas internas y externas que influyen en tu equilibrio emocional. Este ejercicio no solo contribuye a una mejor comprensión de ti mismo, sino que también puede servir como un paso esencial hacia la mejora de tu calidad de vida. El concepto de bienestar subjetivo emergió como una respuesta revolucionaria dentro del marco de la psicología positiva, un movimiento que transformó la manera de entender la vida humana. Este enfoque se apartó deliberadamente de la patologización de las experiencias cotidianas, poniendo el foco en los aspectos saludables, optimistas y potenciadores de la existencia. En lugar de centrarse exclusivamente en la enfermedad, la anormalidad o la psicopatología, la psicología positiva abrazó la normalidad de la vida diaria, destacando las cualidades positivas, los recursos internos y las capacidades inherentes de las personas comunes. Cuando hablamos de felicidad, queda claro que esta no es un estado objetivo y estático, sino una construcción personal profundamente influida por el psicoma, el conjunto de patrones mentales, emocionales y cognitivos que has moldeado a lo largo de tu vida. La forma en que percibes y valoras tu felicidad depende de las lentes a través de las cuales miras el mundo, es decir, tus moldes mentales y tu interpretación subjetiva de los eventos que experimentas. Además, esta valoración está conectada con lo que podríamos llamar tu magma interno, un concepto simbólico que representa los núcleos implicativos sensibles, NIS. Este magma es una fuente vibrante de emociones, creencias y valores que influye en cómo respondes a las circunstancias de la vida. Pero también está tu luz, esa energía que se manifiesta en tus sueños, metas y proyectos. Tus objetivos son como faros que iluminan tu camino, dándote dirección y propósito. Por último, se encuentra el numen, ese poder profundo, misterioso y creativo que reside en el núcleo de tu ser. El numen es como un Dios interno, un potencial espiritual que puede ser activado y explorado en momentos de introspección, relajación o intuición. Es la chispa de conexión con algo más grande, una fuerza que no solo inspira, sino que transforma. Aprender a conectar con este poder interno te permite no solo interpretar la felicidad, sino también crearla conscientemente.
Estos cuatro elementos, las lentes, el magma, la luz y el numen, son las claves para entender cómo interpretas y valoras tu felicidad y son la base del camino hacia una vida más plena. Ahora bien, si miramos con atención, tanto la felicidad como la vida misma dependen de una mecánica universal, un motor subyacente que impulsa cada instante de nuestra existencia. La mecánica de la vida no es más que la interconexión de estas fuerzas internas con las experiencias externas. Es un ciclo constante de percepción, respuesta y evolución, donde cada pensamiento, emoción y decisión alimenta el flujo vital. Comprender esta dinámica no solo permite desentrañar el misterio de la felicidad, sino también alinearte con el flujo esencial de la vida misma. ¿Cómo funciona este motor? Es una pregunta profunda que, al ser explorada, te llevará al corazón del significado de vivir con propósito, equilibrio y gozo. Abierto a la vida. Sería absurdo preguntarse por qué una piedra no tiene alas, raíces o piernas. Una piedra no experimenta frío, hambre ni soledad. No siente la necesidad de cariño ni se ve afectada por el cansancio. Simplemente está ahí, en su estado inmutable. Pero la vida, en su complejidad, no es así. La vida existe porque hay seres con sistemas abiertos, organismos que actúan en respuesta a algo, con un propósito claro y una función definida. Imagina una célula. En su núcleo, alberga un plan de necesidades impulsado por su ADN. Este plan la empuja hacia objetivos, a alcanzar ciertos fines o a evitar situaciones no deseadas. La vida, entonces, se define por objetivos. Sin objetivos, no hay movimiento, no hay vida. La vida es, en su esencia, un continuo impulso hacia algo que se desea o un esfuerzo por evitar lo que no se quiere. Es un ciclo perpetuo de desequilibrio y equilibrio. Como ser humano, eres parte de este flujo vital. Estás programado para expresar tus necesidades, tus impulsos y movimientos. Actúas constantemente buscando alcanzar metas satisfactorias y evitar situaciones adversas. Este proceso se desarrolla en una dinámica constante de adaptación y realización. La adaptación es necesaria para garantizar tu supervivencia, para mantenerte en equilibrio con el entorno, para cumplir las normas sociales y personales que aseguran tu estabilidad. Es lo que te impulsa a hacer cosas como alimentarte, trabajar o seguir reglas. Sin embargo, la realización es algo más. Es como un juego, un proceso lúdico en el que disfrutas mientras haces cosas, como cocinar, trabajar en un proyecto personal o altruista. En la realización, te sientes como el protagonista de tu propia vida, encontrando satisfacción en el proceso mismo, no solo en los resultados. Pero, y aquí está la clave, aunque la realización es gratificante, es imposible de disfrutar sin haber garantizado antes tu adaptación. Si no logras adaptarte a las demandas de la vida, te enfrentas a conflictos internos, problemas con los demás o dificultades con la realidad misma. El sufrimiento surge cuando esta adaptación se ve amenazada, y ahí es cuando la felicidad se desvanece. A lo largo de los años, además de adaptarte y realizarte, vas construyendo tu ser, tu identidad. Y lo seguirás haciendo hasta el último aliento. Tu historia personal es la evidencia de cómo te has ido formando, de las decisiones, desafíos y aprendizajes que te han dado forma. Sin embargo, esta construcción no es un proceso estático. Puedes reconstruirte, reinventarte y sacar el máximo potencial de ti mismo en cualquier momento de tu vida. Pero, para lograrlo, es esencial comprender cómo funcionas, cómo opera tu ser. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona un avión, cómo puede volar o cómo los barcos no se hunden? Lo que realmente importa en este momento es entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona tú, por qué te sientes de cierta manera, por qué sufres y por qué parece que los mismos problemas se repiten una y otra vez en tu vida. Descubrir estas respuestas es el primer paso para abrirte a la vida de manera plena, consciente y transformadora. El motor de nuestro comportamiento. No todos nos comportamos de la misma manera ni perseguimos las mismas metas. Las motivaciones que guían nuestras vidas son tan diversas como nuestras experiencias personales.
Sin embargo, todos compartimos los mismos mecanismos fundamentales de funcionamiento, muy similares a los de otros seres vivos, con una excepción clave, el papel que juega nuestra mente en todo este proceso. Uno de los principios más importantes que rige nuestros comportamientos es el concepto de homeostasis. ¿Te suena el término? ¿Has oído hablar del termostato? Los termostatos están presentes en aparatos como frigoríficos, coches o sistemas de aire acondicionado. Si ajustas un termostato en un calefactor a 23 grados centígrados, por ejemplo, la temperatura de la habitación se mantendrá estable, sin importar si el ambiente exterior cambia. Si la temperatura sube, el sistema se encarga de reducirla; si baja, lo sube. De esta manera, se regula el entorno de forma automática. De manera análoga, nuestro cuerpo también posee la capacidad de mantener un equilibrio interno frente a cualquier alteración externa. Imagínate que somos como una máquina extremadamente sofisticada, con sistemas estabilizadores que constantemente ajustan nuestro entorno interno, desde la temperatura corporal hasta los niveles de azúcar en sangre, oxígeno y agua. Este proceso de autorregulación fue denominado homeostasis por el fisiólogo Walter B. Cannon en 1932, derivado de las palabras griegas homo, similar, y estasis, estado, refiriéndose a la tendencia de todos los organismos a restablecer su equilibrio interno, no solo en términos fisiológicos, sino también psicológicos e incluso sociales. Por supuesto, las funciones más vitales de nuestro cuerpo están controladas por el sistema nervioso autónomo, de manera que no tenemos que preocuparnos de funciones básicas como respirar o hacer latir el corazón. Sin embargo, hay funciones fisiológicas y, sobre todo, psicológicas que requieren de nuestra atención consciente. Estas necesidades son las que nos alertan y nos impulsan a buscar respuestas. Es aquí donde entran en juego las necesidades homeostáticas más amplias, esas que están relacionadas con el bienestar emocional y psicológico. A diario, miles de personas buscan ayuda psicológica y sus motivos son muy variados. Algunas luchan con el dolor de una separación, los celos, la desconfianza o los conflictos con sus seres queridos. Otras batallan contra la timidez, la inseguridad, la indecisión o la apatía. También hay quienes se sienten abrumados por pensamientos sobre la muerte, el suicidio o incluso conductas autodestructivas. Trastornos como la ansiedad, las fobias, los ataques de pánico, el estrés o el insomnio son comunes. Todos estos problemas, aunque se presentan de maneras diferentes, comparten una raíz común, la búsqueda de equilibrio. Cuando algo nos falta o nos desequilibra, nuestra mente y cuerpo reaccionan con una necesidad urgente de restaurar la armonía interna. Esencialmente, el comportamiento humano se activa cuando sentimos que nos falta algo, algo que genera una disonancia o incomodidad interna, como una mesa que cojea. Al igual que la mesa necesita un ajuste para estar estable, nosotros necesitamos encontrar una solución para restaurar nuestro bienestar. Este proceso es una búsqueda constante de equilibrio. Lo que realmente nos interesa comprender es cómo este yo interno, cuando enfrenta una necesidad o un desequilibrio, genera emociones de malestar y dolor que nos empujan a liberarnos de esa tensión. Esas emociones de incomodidad no son señales, impulsándonos a actuar, a buscar soluciones, a movernos hacia algo que nos permita restaurar ese equilibrio perdido. Este impulso es el motor de nuestros comportamientos, desde lo más básico hasta lo más complejo de nuestras emociones y decisiones. La secuencia de la conducta. En esencia, todos los seres humanos estamos inclinados de forma natural a experimentar emociones agradables como el bienestar, el entusiasmo, el humor o la alegría. Estas emociones positivas son las que buscamos en nuestro día a día. Por otro lado, intentamos evitar aquellas emociones desagradables que nos causan malestar, como el miedo, la tristeza, la rabia o la apatía. Cuando estas emociones negativas emergen, nuestro impulso es liberarnos de ellas. La conducta motivada, el motor que nos impulsa a actuar, sigue una secuencia clara que podemos desglosar en 4 componentes fundamentales. Necesidad. Todo comienza con una necesidad. Esta es una carencia que sentimos en nuestro interior, un vacío que debe ser llenado o una situación que debe ser resuelta. Las necesidades pueden ser físicas, emocionales o psicológicas. Impulso. La necesidad genera un impulso.
Este es un deseo interno, una fuerza que nos empuja a actuar para satisfacer esa carencia. El impulso es el motor que nos mueve a buscar soluciones o a encontrar lo que nos falta. Conducta, una vez que el impulso está presente, se traduce en una conducta, en una acción concreta que tomamos para alcanzar una meta que satisfaga nuestra necesidad. La conducta es el comportamiento observable que intentamos realizar para lograr el equilibrio. Meta, la meta es el objetivo final de nuestra conducta, lo que buscamos alcanzar. Puede ser una meta tangible, como lograr un trabajo o satisfacer una necesidad material, o una meta emocional, como alcanzar la paz interior o la felicidad. Si alcanzamos la meta, experimentamos un sentimiento de satisfacción. Ese logro nos proporciona un bienestar, un alivio a nuestra necesidad inicial. Sin embargo, si no conseguimos lo que deseamos, experimentamos frustración, lo que conlleva insatisfacción y el regreso a la tensión emocional. Este proceso no es único, sino que se repite una y otra vez, conformando una serie de ciclos consecutivos que forman nuestra vida. Después de haber alcanzado una meta, surgen nuevas carencias, despiertan nuevas necesidades y, por ende, surgen nuevas emociones. De esta manera, la rueda de la vida sigue girando sin cesar, con cada ciclo buscando restaurar el equilibrio. Este principio de desequilibrio y equilibrio, que da lugar a la acción, es el fundamento mismo de la homeostasis. Es el principio que rige la vida de todos los organismos vivos, que se desestabilizan debido a una necesidad y luego tienden a estabilizarse al satisfacerla. Este ciclo de desequilibrio-equilibrio es lo que impulsa la vida y las decisiones de los seres humanos, funcionando como un mecanismo continuo de adaptación, crecimiento y transformación. La necesidad, como brota. Imagina a un bebé. Tras varias horas desde su última comida, comienza a inquietarse y a llorar, buscando con urgencia el alimento que satisface su carencia. Este es un ejemplo claro de cómo una necesidad puede surgir por carencia. Pero también, el bebé puede estar perfectamente satisfecho después de comer y, al ver una golosina, su deseo de probarla se despierta por estimulación. En ambos casos, ya sea por una carencia interna o por una estimulación externa, la necesidad emerge y, con ella, el impulso que desencadena una respuesta conductual. La emoción que acompaña a la necesidad, aunque pueda parecer incómoda o incluso dolorosa, no es una emoción enferma ni negativa. Es una emoción sana, profundamente ligada a la vida misma, que nos motiva a actuar, a movernos en busca de equilibrio y satisfacción. La necesidad es, en esencia, el motor que da vida a nuestro comportamiento. Es el desequilibrio que, al activarse, pone en marcha nuestras reacciones y conductas. Tener necesidad, lejos de ser algo negativo, es una de las principales fuerzas impulsoras de nuestra existencia, porque sin ellas, nuestra vida quedaría vacía, casi como un desierto emocional, similar a lo que experimentan algunas personas que atraviesan estados de depresión. Pero no todas las necesidades son iguales. Mientras algunas son inherentes a nuestra naturaleza y bienestar, otras son aprendidas, como las adicciones, que se transforman en necesidades alienantes y autodestructivas. También hay necesidades que se convierten en tan grandes e inalcanzables que crean un molde mental engañoso. Esta inflación de expectativas puede generar insatisfacción perpetua, pues incluso cuando logramos alcanzar parcialmente nuestras metas, el vacío persiste, acompañado de la sensación de no haber logrado lo suficiente. Este fenómeno puede ser descrito como una focalización en la carencia, donde siempre nos concentramos en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que hemos alcanzado. El problema radica en no saber administrar nuestras necesidades, en la incapacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo, entre lo real y lo ilusorio. Gestionar nuestras necesidades es una tarea crucial en la vida, especialmente en el campo de la inteligencia emocional, porque implica una constante interacción entre los valores aprendidos y los moldes mentales que hemos formado a lo largo de nuestra vida. Si no somos capaces de gestionar nuestras necesidades adecuadamente, nos enfrentamos a un sufrimiento innecesario, a un ciclo constante de insatisfacción. En el fondo, todos compartimos una necesidad fundamental, la de estar bien, la de alcanzar un sentido profundo de felicidad. Sin embargo,
Esta búsqueda no debe ser confundida con la obsesión por una felicidad constante o perfecta, que solo nos llevaría a una frustración sin fin. La verdadera necesidad humana es aprender a equilibrar nuestras necesidades, a entender que la felicidad no depende de alcanzar todo lo que deseamos, sino de saber gestionar y valorar lo que ya tenemos. No se trata de perseguir la felicidad de manera obsesiva, sino de permitir que fluya de manera natural al vivir de forma equilibrada y consciente. El impulso. Cuando el bebé experimenta el desequilibrio de la carencia, surge un impulso, un apetito por comer que lo empuja a actuar, ya sea buscando alimento o llorando para que alguien lo atienda. Este impulso es el mecanismo que genera una respuesta interna o externa, una fuerza que nos mueve, que actúa como un motor en nuestra vida. Este mismo principio se aplica a otros fenómenos naturales, como el movimiento de los molinos impulsados por la corriente de agua, que se genera gracias a un desnivel. Del mismo modo, el corazón impulsa la sangre a través de las venas y arterias, manteniendo el flujo vital en nuestro organismo. Así como el agua busca su curso, el impulso surge cuando experimentamos un desequilibrio, una necesidad no satisfecha. La necesidad de bienestar, sobre todo cuando se sufre, provoca un impulso por buscar alivio, por restaurar la armonía interna. Este impulso se manifiesta en una variedad de formas, desde el deseo de sobrevivir y mantener la salud, hasta el anhelo más profundo de estar a gusto, de alcanzar un estado de satisfacción y equilibrio emocional. En la búsqueda de bienestar, muchos sienten un empuje intenso por disolverse en un derroche de disfrute, de expansión, en una experiencia que los libere de las tensiones cotidianas. Este impulso hacia el goce podría interpretarse como una búsqueda de la plenitud, un deseo de alcanzar un estado que parece idealizado, una suerte de paraíso perdido, una felicidad ideal. Es posible que esta búsqueda resuene con lo que Platón describió como una idea innata, un recuerdo profundo de un estado de perfección, o tal vez un ideal del que estamos desconectados. Este impulso por alcanzar la felicidad es universal y, en muchos casos, se asocia con la sensación de ansiedad existencial, tal como lo expresó Sartre cuando dijo que el hombre es una pasión inútil. En el fondo, el ser humano, en su afán de plenitud, busca una conexión con algo más grande, algo que se asemeja a ser Dios, a alcanzar un estado de total armonía y poder, aunque, al mismo tiempo, pueda ser consciente de lo inalcanzable de esta meta. La paradoja está en que este impulso nos mueve, nos empuja a actuar, pero también nos recuerda que la satisfacción completa y eterna puede ser solo una ilusión, una búsqueda constante que define nuestra naturaleza. La conducta. La respuesta que genera el impulso se traduce en conducta, un comportamiento que está dirigido hacia un objetivo específico. En algunos casos, esa conducta se orienta hacia la búsqueda de estímulos o situaciones deseables, mientras que en otros, se concentra en evitar aquellos estímulos o circunstancias que resultan indeseables o perjudiciales. Este ciclo dinámico es la manera en que el ser humano se adapta y reacciona ante su entorno, guiado por sus impulsos internos y la necesidad de encontrar equilibrio. El ser humano, en su constante búsqueda de bienestar, se ve impulsado a seguir diferentes caminos para alcanzar sus metas, ya sea mediante acciones concretas o comportamientos variados. Por ejemplo, algunos optan por hacer deporte como una vía para liberar tensiones y mejorar su salud física y emocional. Otros buscan la conexión social, relacionándose con amigos o familiares, pues la interacción humana es un potente factor de satisfacción y bienestar. También es común que las personas busquen incrementar sus ingresos, confiando en que la mejora económica puede traer consigo una mayor estabilidad y satisfacción personal. En ciertos casos, los seres humanos recurren incluso a sustancias químicas como una forma de aliviar el malestar o alcanzar un estado de placer, aunque este camino puede ser temporal y con riesgos asociados. Si cual sea la ruta que elijamos, todas estas conductas se centran en el mismo objetivo, alcanzar la meta del bienestar. Sin embargo, es fundamental que esas acciones sean sostenibles y saludables para que el equilibrio emocional y físico no se vea comprometido, permitiendo así una vida más plena y consciente. La meta. En su sentido más amplio, la meta se puede entender como cualquier elemento, incentivo o situación hacia la cual la conducta está dirigida con el fin de restaurar el equilibrio o calmar el desajuste que genera una necesidad.
Esta idea de meta es clave en la comprensión de cómo nos movemos por la vida, buscando constantemente alcanzar algo que nos devuelva la estabilidad emocional o física. De acuerdo con los ejemplos ilustrados en las figuras 1.2 y 1.3, las metas son diversas dependiendo de la especie y contexto. Para unos patitos recién nacidos, la meta es seguir a sus padres, instintivamente, como parte de su proceso de aprendizaje y supervivencia. Para los girasoles, la meta es la energía solar, hacia la que se orientan para poder realizar la fotosíntesis y crecer. Para un niño, la meta puede ser tan simple como la comida que solicita, mientras que para un jinete huyendo de las llamas, la meta es encontrar un camino de escape para proteger su vida. Ahora bien, en un sentido más estricto, la meta no solo implica un deseo o necesidad que se persigue, sino que también conlleva intención y planeación. Este concepto de meta es más aplicable a los seres humanos y ciertos animales, ya que implica un grado de conciencia y determinación en la acción. En muchos casos, alcanzar una meta involucra una serie de metas secundarias o submetas que sirven como pasos intermedios. Por ejemplo, terminar de escribir un libro es una meta en sí misma, pero conlleva varias submetas previas, como escribir cada capítulo, planificar el contenido o investigar el tema. Así, las metas no solo están relacionadas con lo que se desea alcanzar, sino con el proceso que nos lleva a ello, estructurado en una secuencia de pasos que nos permiten avanzar hacia lo que percibimos como la solución o satisfacción de nuestras necesidades. Este enfoque nos permite comprender mejor cómo las metas estructuran nuestra vida y cómo su consecución está llena de pequeños logros que, en conjunto, conforman nuestro sentido de propósito y bienestar. Los proyectos. La vida humana no tiene sentido sin proyectos. Sin ellos, lo que surge es apatía o, en casos más graves, depresión. Un proyecto, según su etimología del latín projectus, de pro, que significa hacia adelante, y jectus, que implica arrojado o lanzado, es un plan dirigido hacia un fin específico. Implica una acción intencionada, un movimiento hacia lo que se desea lograr. Sin este impulso, la vida pierde su dirección y, con ello, su sentido. Los proyectos son mucho más que simples planes o metas aisladas, son conjuntos de actividades interrelacionadas que se desarrollan en el tiempo y están orientadas a alcanzar objetivos específicos. Cada meta forma parte de un proyecto mayor, y esos proyectos son la columna vertebral de nuestra existencia. Si bien muchas veces no somos conscientes de ello, todos vivimos inmersos en una serie de proyectos, algunos más explícitos que otros. Existen proyectos de subsistencia, aquellos que nos permiten asegurar nuestra supervivencia diaria, como conseguir comida, trabajar para obtener ingresos o buscar refugio. Hay proyectos de trabajo que van más allá de ganar dinero y están vinculados al desarrollo de nuestras habilidades profesionales, nuestra vocación o incluso la contribución social que deseamos hacer. Existen también proyectos en torno a la familia y la amistad, que no solo implican el cuidado y la conexión, sino también la creación de vínculos significativos a lo largo del tiempo. Más allá de estos aspectos, la vida también está compuesta de proyectos dedicados al ocio, la creatividad, la espiritualidad, el perfeccionamiento personal o incluso la realización cultural. Cada uno de estos ámbitos puede contener una serie de metas y objetivos que nos mantienen en movimiento y en constante búsqueda de significado. Los proyectos son, por tanto, el motor de nuestra vida. Nos dan sentido, nos permiten crecer y, sobre todo, vivir plenamente. Sin proyectos, nos veríamos atrapados en la inercia del día a día, sin una dirección clara ni una razón profunda para seguir adelante. Así, podemos ver cómo cada uno de nosotros construye su vida sobre los cimientos de estos proyectos, que aunque a veces pequeños y discretos, tienen el poder de transformar nuestra experiencia vital, dotándola de propósito, vitalidad y trascendencia. El logro de la meta y la satisfacción. Cuando alcanzas una meta a través de una conducta instrumental, logras calmar el impulso que te empujaba a actuar, reduciendo la necesidad que motivó tu esfuerzo. Este logro te proporciona una sensación de satisfacción, un momento de plácida armonía que surge cuando el equilibrio interno se restablece.
En estos momentos, sientes que has alcanzado algo significativo, y esta sensación de satisfacción no solo es un alivio momentáneo, sino que también te permite realizarte dentro de algún proyecto personal o profesional. La satisfacción de alcanzar una meta va más allá del simple cumplimiento de un objetivo, se convierte en un proceso de autoafirmación y crecimiento en el que tu esfuerzo encuentra recompensa. Es en estos momentos cuando te sientes pleno, porque tu acción ha tenido un propósito claro y se ha concretado en un resultado tangible. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones, a pesar de que aparentemente has cubierto todas tus necesidades y alcanzado diversas metas, algo dentro de ti sigue resonando con un sentimiento de insatisfacción. Puede parecer que has logrado todo lo que te habías propuesto: éxito profesional, estabilidad financiera, relaciones satisfactorias, pero aún así persiste un quejido de fondo, una sensación de vacío que te inquieta. ¿A qué se debe esta contradicción? ¿Por qué, si parece que todo va bien, existe ese hueco emocional? La razón podría residir en que, aunque se haya logrado satisfacer muchas necesidades externas, lo que realmente te impulsa no siempre es algo tangible o material. A veces, la verdadera satisfacción no proviene de cumplir con las expectativas sociales o los logros convencionales, sino de una profunda conexión con tu ser interior y con los proyectos más trascendentales que se alinean con tu propósito de vida. Este quejido puede ser una señal de que algunas necesidades emocionales o espirituales más profundas no han sido atendidas. Quizás no se trata solo de alcanzar metas externas, sino de encontrar un sentido más profundo, una realización interna que vaya más allá de los logros superficiales. El ser humano necesita un equilibrio entre la satisfacción de sus necesidades materiales y la atención a sus deseos emocionales, creativos y espirituales. Si alguno de estos aspectos está desatendido, puede generar esa sensación persistente de insatisfacción, a pesar de tener lo que se supone que necesitamos para ser felices. Es en este delicado balance entre las metas alcanzadas y el propósito profundo donde reside la verdadera satisfacción y la sensación de plenitud. Por tanto, la respuesta al quejido interno puede estar en buscar un propósito más allá de lo tangible, en encontrar un camino que no solo resuelva necesidades, sino que también nutra tu alma y te conecte con lo que realmente te hace sentir vivo. Frustración e insatisfacción. Cuando una conducta instrumental no logra alcanzar su objetivo, se desencadena un sentimiento de frustración, un malestar que se experimenta cuando la energía invertida en un intento se ve obstaculizada por algún tipo de barrera. Esta frustración se manifiesta como una insatisfacción interna que puede ser tanto explícita como subyacente, según la intensidad y la naturaleza del conflicto. En muchos casos, no es algo que se perciba de manera consciente, pero su presencia está allí, vibrando en el fondo de nuestras emociones, distorsionando el bienestar general. Es común que, en el día a día, se logren muchos objetivos superficiales y se experimente satisfacción en la rutina, cumplir con responsabilidades, atender tareas inmediatas, satisfacer las necesidades más directas. Sin embargo, incluso cuando todo parece ir bien, puedes sentir un vacío inexplicable, un desasosiego persistente que no se corresponde con las metas alcanzadas. Este es el momento en que, a pesar de que las necesidades más básicas se cubren de forma correcta, algo más profundo queda sin resolver. Este vacío no es algo sencillo de identificar. En muchos casos, el individuo no sabe exactamente qué lo causa, pero la sensación de incompletitud se mantiene, como una especie de agitación interna que no puede calmarse con los logros materiales o inmediatos. La frustración, entonces, no se limita a las metas inmediatas que no se logran, también puede ser una frustración existencial, donde el individuo no sabe qué le falta, pero siente que algo esencial no está siendo atendido. En otras palabras, aunque se alcancen los objetivos tradicionales, ya sea en lo profesional, lo personal o lo social, sigue existiendo una sensación de desconexión con un propósito más profundo. Esta situación puede manifestarse como una insatisfacción crónica que se presenta en un sentimiento de vacío existencial. A pesar de que las acciones del día a día pueden dar la apariencia de éxito, la necesidad de algo más profundo sigue siendo desatendida. Y es aquí donde entra el desafío de comprender las necesidades más profundas, esas que no son tan evidentes ni tan fáciles de satisfacer,
pero que son esenciales para encontrar una verdadera plenitud emocional. Este vacío es, en muchos casos, el reflejo de una desconexión con el propósito más grande de la vida, una sensación de estar cubriendo todo lo necesario en la superficie pero sin tocar las raíces de lo que realmente nutre el alma. Para llenar este vacío, se requiere una reconexión con los valores internos, un redescubrimiento de lo que realmente da sentido a la vida, más allá de las metas tangibles y los logros inmediatos. La verdadera satisfacción viene cuando encontramos armonía entre lo que hacemos y lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Las emociones. Son las emociones las que, en última instancia, explican la felicidad. No se trata solo de alcanzar un objetivo o de cubrir una necesidad, sino de la experiencia emocional que cada momento genera en ti. La vivencia de agrado que experimentas cuando alcanzas una meta o el desagrado que sientes al enfrentar la frustración son las manifestaciones más claras de tus emociones, aquellas que marcan la diferencia entre sentirte pleno o insatisfecho. Sin embargo, las emociones no se limitan a estos momentos de logro o frustración. A lo largo de toda la secuencia de la vida, las emociones se presentan en diferentes etapas, desde la necesidad que te moviliza hasta las emociones vinculadas con tus expectativas de logro. Estas expectativas pueden generar emociones intensas y variadas, tales como el miedo, la ansiedad o la ilusión, dependiendo de lo que se espera alcanzar. De hecho, muchas veces son precisamente estas emociones las que marcan la intensidad de tu experiencia en el proceso de perseguir metas. Pero las emociones no se limitan solo al inicio de un proceso o a su final. También son cruciales durante el trayecto, en cada paso que das hacia tu objetivo. Mientras actúas, mientras pones en marcha tu comportamiento para alcanzar lo que deseas, las emociones que surgen pueden ser tan diversas como la motivación que te impulsa o la desconfianza que te frena, el placer que experimentas en el camino o la irritación que a veces surge ante los obstáculos. Cada emoción, por pequeña que sea, se convierte en un reflejo de tu interacción con el entorno y de cómo percibes tu progreso hacia la meta. Lo que realmente define tu bienestar subjetivo, esa sensación interna de satisfacción o insatisfacción, es la intensidad y la duración de los sentimientos de satisfacción experimentados a lo largo del proceso. Cuanto más profunda sea la conexión emocional con el logro, y más prolongado sea ese estado de bienestar, más alto será tu sentido de felicidad. Así, no es solo el hecho de conseguir lo que te propones, sino cómo te hace sentir ese logro en términos emocionales, lo que realmente determinará la calidad de tu bienestar. El camino emocional que recorres hacia la satisfacción o el sufrimiento es, por lo tanto, el verdadero motor de la felicidad. Situaciones críticas y NIS. Las experiencias negativas intensas, ya sean breves o prolongadas, pueden convertirse en lo que se denomina situaciones críticas. Estas situaciones surgen cuando el malestar se acumula de manera que su impacto sobrepasó lo que podríamos considerar simplemente una dificultad pasajera. Imagina, por ejemplo, que intentas alcanzar una manzana en un árbol, pero no lo logras. Esta frustración es normal y puede desencadenar emociones de molestia o incomodidad. Sin embargo, si esa frustración se repite constantemente y alguien te impide de manera deliberada conseguir lo que deseas, esa situación ya no se percibe como algo menor, sino como una situación crítica. Pero las cosas pueden escalar aún más. Si, además de esta repetida frustración, sufres castigos severos o torturas continuas, el impacto emocional y psicológico es mucho más profundo. Esta experiencia podría generar una conmoción interna tan intensa que se activa lo que en psicología se denomina un NIS, núcleo implicativo sensible. Un NIS es un foco doloroso o una herida emocional profunda originada por situaciones críticas. Estos núcleos surgen como resultado de experiencias devastadoras, como la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación amorosa, el fracaso personal, el abuso físico o emocional, la falta de cariño o la presencia de ambientes familiares conflictivos o tóxicos. Estos eventos dejan una marca que no solo se guarda en la memoria, sino que se transforma en una sensibilidad crónica, una herida invisible que afecta profundamente tu mundo interior. Las consecuencias emocionales de un NIS pueden manifestarse como miedos intensos, tristeza profunda, rabia contenida o sensaciones de inseguridad.
Estas emociones tienden a extenderse y contaminar tu forma de percibir el mundo, lo que altera tu capacidad para vivir de manera equilibrada y armónica. Un NIS, en este sentido, no es solo una reacción puntual, sino un efecto que deja una marca en todo tu ser, repercutiendo en tus relaciones, en tus decisiones y en tu bienestar general. Las situaciones críticas, entonces, actúan como un desencadenante para la creación de estos núcleos emocionales sensibles, que se convierten en referencias dolorosas que condicionan tu comportamiento y tu forma de ver la vida, muchas veces sin que seas plenamente consciente de ello. Moldes mentales. Cuando hablamos de los moldes mentales, estamos reconociendo cómo nuestra forma de pensar influye directamente en nuestras emociones y en la manera en que enfrentamos las situaciones de la vida. Estos moldes son como lentes a través de las cuales vemos y entendemos el mundo. Son estrategias cognitivas que se han formado a lo largo del tiempo a fuerza de repetición y que guían la manera en que anticipamos, afrontamos, evaluamos e interpretamos los sucesos de nuestra vida. En esencia, los moldes mentales son patrones de pensamiento que surgen de las experiencias que vivimos y se vuelven automáticos. Así, nuestra mente, de manera casi instintiva, comienza a operar con estas estrategias cada vez que nos enfrentamos a una situación significativa, especialmente cuando nos sentimos emocionalmente involucrados. Los moldes mentales se manifiestan principalmente en momentos de dificultad o cuando nos encontramos ante desafíos personales, como un fracaso, un contratiempo o una expectativa no cumplida. Es cuando nos juzgamos a nosotros mismos o lo que sucede a nuestro alrededor. Lo más importante es que estos patrones de pensamiento generan emociones distintas dependiendo del tipo de molde mental que estemos usando en ese momento. Entonces, ¿cómo se pueden traducir los moldes mentales en palabras? Cada molde tiene su propio lenguaje, una serie de frases o símbolos que reflejan la manera en que procesamos nuestras emociones. Por ejemplo, ante una situación difícil, algunas personas pueden usar frases que indican una actitud de aceptación como, es lo que es, hay que aceptarlo. Estas frases corresponden a un molde mental de encaje emocional, que permite a la persona adaptarse a la adversidad sin rechazarla. En otros casos, los moldes pueden ser de optimización, como, a pesar de, tiene la ventaja de, vale la pena. Estas frases muestran una forma de ver lo positivo incluso en situaciones complicadas, ayudando a las personas a mantener la esperanza y la motivación. Sin embargo, no todos los moldes mentales tienen ese efecto equilibrante. En muchas ocasiones, los moldes mentales disonantes actúan como una lente distorsionante. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cómo es posible que, esta pregunta refleja una mente atrapada en la discordancia y la resistencia? Este tipo de pensamiento agranda la dificultad, pues impide la aceptación de lo que está sucediendo, generando frustración y resentimiento. Estos moldes son más destructivos porque bloquean la resolución y agudizan el malestar emocional. Así, los moldes mentales son herramientas poderosas, ya sea para generar paz y resiliencia o para mantenernos atrapados en la frustración y el sufrimiento. La clave radica en reconocer cuáles son esos patrones de pensamiento que usamos y cómo influyen en nuestras emociones, permitiéndonos así tener mayor control sobre nuestras reacciones y, en consecuencia, sobre nuestra vida emocional. Moldes mentales y frustración. Los moldes mentales son fundamentales cuando hablamos de cómo interpretamos y reaccionamos ante los eventos de la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades y frustraciones. Estos patrones de pensamiento se ponen en evidencia precisamente en los momentos en los que más nos sentimos desbordados o incómodos. La forma en que percibimos una situación, la interpretación que le damos, es la que determina si experimentamos frustración o si, por el contrario, somos capaces de enfrentarla con resiliencia. La diferencia fundamental radica en los tipos de moldes mentales que predominan en nuestra mente. Si dominan los moldes mentales constructivos, aquellos que fomentan la aceptación, la adaptación y la solución creativa de problemas, nuestra capacidad para superar obstáculos aumenta considerablemente, y con ello, nuestro nivel de felicidad. Estos moldes nos permiten ver las dificultades como oportunidades para crecer, aprender y fortalecernos. La frustración, en este caso, se convierte en una señal de que hay algo que necesita atención y mejora,
pero no nos hunde, sino que nos impulsa a la acción. Por otro lado, si prevalecen moldes mentales nocivos, aquellos que nos limitan, que distorsionan nuestra percepción de las situaciones y nos mantienen atrapados en pensamientos de imposibilidad o victimización, nuestra felicidad se ve afectada negativamente. En lugar de ver los desafíos como una oportunidad de crecimiento, los vemos como barreras insuperables, lo que genera más frustración y desilusión. Es importante reconocer que tanto los moldes mentales como los NIS, núcleos de impacto secundario, son los factores que más influyen en nuestras emociones y en cómo construimos nuestra personalidad. Sin embargo, es esencial recordar que no somos simples reacciones automáticas ante pensamientos, emociones o experiencias. Tú, como ser humano, eres el protagonista de tu propia historia. Tienes un papel, un guión que se desarrolla de acuerdo a tus decisiones y tus proyectos. Tú no eres víctima de tus pensamientos, puedes tomar las riendas y decidir conscientemente qué moldes mentales deseas cultivar y cuáles deseas transformar. Este entendimiento te otorga un poder transformador. Porque, aunque los moldes mentales tienen un gran impacto, tú eres el autor de tu guión y el creador de tu proyecto de vida. Al reconocer y ajustar los moldes mentales que están alimentando tu frustración, puedes tomar un camino más constructivo y satisfactorio hacia tu bienestar. Tu arquitectura cognitivo-emocional y tu felicidad. Quizá no seas consciente de la cantidad de necesidades que pones en marcha cada día y cómo te diriges hacia las correspondientes metas: levantarte, ir al servicio, desayunar, leer una noticia, hacer una gestión, comunicarte, organizarte, buscar soluciones a un problema, comer, ir de compras, encontrarte con tu familia, ver la tele, leer el capítulo de un libro, oír música, consultar la agenda de mañana, ver una película o irte a dormir. El horizonte. Cada necesidad se acompaña de una meta y, si lo piensas bien, descubrirás que cada conjunto de metas se empaqueta en diferentes proyectos de subsistencia, gestión, amor, amistad, trabajo u ocio. Al final, todos tus proyectos están engarzados con el proyecto más difuso pero más importante, que es la búsqueda de felicidad, cuyo corazón palpita sin cesar dentro de ti. Los moldes modulan. Tu propia búsqueda de felicidad ya marca un estilo y unas consecuencias, de acuerdo con tus moldes mentales. Hagas lo que hagas, desde que te levantas por la mañana, vas activando tus moldes, anticipando peligros, dificultades, escepticismo, resultados asombrosos y mágicos o control imaginario sobre lo que puede ocurrir. Frustraciones y NIS. En ese escenario, sufres frustraciones, con el agravante de que pueden convertirse en situaciones críticas y que éstas pueden dar lugar a los NIS, con un guión dramático de alta problematización que se extiende por todo tu psiquismo. ¿Por qué la formación de un NIS? En gran medida, por estar mediatizado por tus moldes mentales ineficaces. Al fin y al cabo, los moldes mentales son los intérpretes de todo cuanto te ocurre, sobre todo, de tus propias frustraciones. Las frustraciones son inevitables. La cuestión está en cómo resuelves y superas la frustración. Aquí radica el verdadero arte de vivir, que debes analizar, pues tus moldes mentales y tus NIS dramatizan o atenúan tu frustración. Ellos, junto a los proyectos, son las piezas claves de tu vivencia emocional, con diferentes tipos y grados de emociones, estando en medio tú, yo. Perfil personal. Todo ello configura tu perfil en la arquitectura cognitivo-emocional. Es esta la que explica los problemas en tu percepción del bienestar subjetivo, ofreciéndote las claves para poder reprogramar tu felicidad. La valoración y la interpretación que hagas de tu bienestar subjetivo o felicidad dependen de tus lentes, de tu magma y de tu luz. Las lentes son los moldes mentales, el magma, el símbolo de tus NIS, y la luz no solo se refiere a los proyectos, sino a un concepto que aún no se ha explicado, el numen, equivalente al potencial profundo que hay que rescatar. La felicidad es producto de proyectos, moldes mentales, NIS y numen, que configuran lo que podríamos llamar constructos. Los llamamos así, porque están construidos por la mente. ¿Qué indicadores externos del comportamiento de las personas manifiestan que son felices? Los hay, pero no todo lo que reluce es oro,
ni todos los que sonríen son felices. Por eso hablamos de caretas de la felicidad. En el intento de encontrar la felicidad, elegimos caminos erróneos, que caricaturizamos como máscaras, por eso vale la pena describir cada máscara o falsa felicidad. Las máscaras de la felicidad. No siempre hay felicidad en lo que parece ebullición, diversión y sonrisas. Algunas veces suelen ser caretas o espejismos de la felicidad. La felicidad de Hollywood. Es la felicidad basada en los recursos materiales, aquella basada en la fama, el dinero, el poder y todo lo rodeado de esplendor y oropel. Hollywood suele ser el destino sagrado al que aspiran los que buscan la fama y la vida fácil. Sin embargo, no es Hollywood el espacio donde existen más metros cuadrados de felicidad. Con tantos sueños ilusos o mágicos, es como un globo que se eleva alto, pero cuanto más alto, más fuerte es la caída cuando el globo se desinfla. Entonces produce extrañeza, y es que la felicidad no se esconde bajo un envoltorio dorado. La felicidad de la flor de Pascua. Es la felicidad de la fachada social. La flor de Pascua es roja, se abre como una gran sonrisa, sin embargo, se llena fácilmente de hormigas. Muchas personas van por la vida sonriendo y la gente las considera felices. El sobreesfuerzo y la exigencia hacia sí mismas por contentar a los demás y ser queridas las debilita y caen en una inesperada tristeza y depresión. Es la factura de no ser auténticas y estar sometidas al deber ser o a la aprobación de los demás. La felicidad no es posible bajo la dependencia social. La felicidad del ajedrecista. Es la felicidad del control intelectual, del que razona, planifica, regula, exige y se exige, desarrolla estrategias y se esfuerza en controlar la realidad. Así, manejando el mundo racional, pretende alcanzar el bienestar a través de la lógica. Sin embargo, luego se altera y sucumbe ante el mundo irracional o ante el agotamiento que le produce el estrés encapsulado que va generando. Se extrañará de sentirse agotado, ansioso o triste, y más considerando que todo lo que hace es muy lógico y coherente. Pero no sabe que la felicidad no es igual a mera racionalidad. La felicidad del misionero. Es la que buscan algunas personas a través de sus proyectos de vida y de entrega altruista. Es cierto que su esfuerzo de realización y de optimización es gratificante y puede que auténtico, pero también es una manera de rellenar su insatisfacción de fondo. Y es que en su interior persiste el lamento o el vacío de su falta de encaje con la realidad y su baja autoestima. Nadie le va a explicar su erróneo sometimiento hasta que aparecen las somatizaciones y depresiones. Confunde felicidad con inmolación. La felicidad de la bordadora. Es la felicidad del perfeccionista que se busca a través de la aplicación, el esfuerzo, el control y el cuidado de los detalles. Sin embargo, su mente genera anticipación del fracaso, un control excesivo, hiperanálisis o insatisfacción por lo que ha hecho, pues en cada logro que consigue, siempre hay algo que está mal. La consecuencia es una permanente autoexplotación y autoengaño. La felicidad del guerrero. Es la felicidad del logro competitivo y hostil. Haciendo un símil, es la que se alcanza al conquistar castillos, escalar montañas, combatir enemigos, cargarse de constancia, de fortaleza y de resistencia, siempre vigilante, sin fiarse de nadie, aunque mima a los aliados, no les permite la más mínima debilidad ni deslealtad. Siente que le rondan los enemigos y entonces surge en él el sentimiento de víctima, afloran los conflictos, ataca y es atacado. La felicidad del parapente. Es la felicidad del soñador o del iluso, que trata de crear mundos mágicos, evadirse, evitar complicaciones y desconectarse de la realidad. De entrada, no sufre. Se alivia, pero va acumulando problemas y lo que encuentra es desencanto. La evasión abre caminos como la adicción a las drogas, provocando dificultades. Es cierto que el tren de todas estas falsas felicidades sigue normalmente su marcha, que no hay grandes sacudidas, pero también es cierto que, de pronto, ante una dificultad imprevista, este tren descarrila o sufre un accidente grave. El dato positivo es que suele servir para analizar qué es lo que no está funcionando, como se describe en los capítulos dedicados a los elementos de la arquitectura cognitivo-emocional, contando siempre con la TBT o técnica de bombeo terapéutico como herramienta del cambio. Y así llegamos al final de este video.
Espero que esta exploración sobre nuestra arquitectura cognitivo-emocional y su relación con la felicidad les haya resultado interesante y les haya dejado reflexionando. Recuerden que la verdadera felicidad no siempre se esconde donde creemos, y la clave está en entender cómo nuestra mente y emociones interactúan con lo que nos rodea. Si les gustó el contenido, no olviden darle like y compartirlo para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Han identificado alguna máscara de la felicidad en su vida? ¿Cómo creen que los moldes mentales influencian su bienestar? Estoy ansioso de conocer su perspectiva. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video. Que sigan siendo felices de la manera más auténtica posible. Nos vemos pronto.